Una de las cositas que tienen los inescrupulosos es que siempre quieren estar bien con Dios y con el diablo. Gorrín, poco se habla de este personajillo para todos los guisos en los que anda metido. Guisos y problemas también. Pero la periodista Francia Sánchez nos revela una investigación de cómo este sujeto, Gorrín, financió a los alacranes de la opoficción. Ujú. Y el dictador anuncia el secuestro de nuevos rehenes. ¡Ja! Esa lista sigue creciendo. A este paso van a haber más cárceles que viviendas en Venezuela. Bueno, ya el país en sí es una especie de cárcel. El turno de ahora, colombianos y trinitenses. La acusación, ya usted sabe, medio kilo de lo mismo, la de siempre. Y al final les voy a colocar uno de esos videos bastante educativos que es importante repasar siempre. Sobre todo cuando la izquierda anda sueltecita y al garete y alborotada en todo el continente. Ya verá por qué no tiene desperdicio. De esto y de un poco más hablamos el día de hoy. Comenzamos. Raúl Gorrín Belisario. Un hombre que resuena con poder, riqueza y controversia. Encarna ese arquetipo de el clásico boliburgués venezolano. Un empresario que, desde sus orígenes humildes, tejió una red de conexiones políticas y presuntas actividades corruptas para convertirse en uno de los hombres más influyentes y ricos dentro de esta asquerosa revolución llamada el chavismo. Como presidente de Globovisión y de la aseguradora La Vitalicia, Gorrín no solo amasó una fortuna descomunal, colosal, sino que se posicionó como un pilar del régimen de Nicolás Maduro. Todo esto mientras extendía sus tentáculos hacia sectores de los que juegan a ser oposición y también el periodismo, en un juego de lealtades tan turbio como lucrativo. En 2008, junto a socios como Juan Domingo Cordero y Gustavo Perdomo, adquiere La Vitalicia, esa aseguradora que lo posicionó entre los 40 principales del sector, según Benacham. Sin embargo, su salto real llegó en 2013, cuando, compró Globovisión, el último canal en ese momento de televisión que era crítico al régimen de Hugo Chávez. Tras la venta del canal, la línea editorial obviamente cambió drásticamente, como era de esperarse, silenciando voces disidentes y, por supuesto, alineándose con el régimen de Maduro. Este movimiento no fue solo un golpe a la libertad de prensa, sino también una demostración del poder que tenía Gorrín, cimentado en sus lazos con la élite chavista, incluyendo a la familia presidencial y a figuras, parte de la familia presidencial, como la primera criminal Cilia Flores. Las acusaciones de corrupción contra Gorrín son tan vastas como escandalosas. En 2018, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo señaló como conspirador 7 en un esquema de lavado de dinero de 1.200 millones robados de PDVSA. Según la investigación, Gorrín pagó cientos de millones en sobornos a funcionarios chavistas, como, por ejemplo, los extesoreros Alejandro Andrade, lo recuerda, y Gabriel Jiménez, para obtener contratos a cambio de divisas. De ese botín de 600 millones de dólares fueron transferidos a un banco europeo unos 200 millones presuntamente destinados a los hijastros de Maduro, los hijos de Cilia Flores, la primera malandra, y unos 80 millones de dólares a cuentas de Gorrín. Estas operaciones, que incluyeron compra de propiedades de lujo acá en Coral Gables y también en Nueva York, explotaron el sistema financiero de Estados Unidos, mientras que los venezolanos enfrentaban hambre, escasez, problemas con los servicios públicos y para usted de contar. En 2019, el Departamento del Tesoro lo sanciona por liderar una red de cambio de divisas que generó miles de millones para Maduro y para sus aliados, consolidando su estatus como fugitivo en la lista de los más buscados del Departamento ICE de acá de los Estados Unidos. Y todo esto que les cuento tiene un propósito, el preámbulo del tema de hoy, o de uno de los temas del día de hoy. Pero la influencia de Gorrín no se limitó al chavismo. En 2019, reportes de Armando Info y de The Wall Street Journal sugirieron que intentó orquestar un plan para también respaldar a Juan Guaidó, entonces el líder opositor. Todo esto es un esfuerzo por derrocar a Maduro o por estar bien con Dios y con el diablo, o los diablos.
A cambio, buscaba la remoción de sanciones de los Estados Unidos para él y para sus aliados chavistas como Michael Moreno, jefe del Tribunal Supremo de Justicia, y Vladimir Padrino López, el soldadito de plástico. Este doble juego lo vincula, además, a los alacranes, ahora viniéndonos para acá, un término despectivo para opositores acusados de colaborar con el régimen a cambio de favores, pero, mejor dicho, el término que les calza. Gorin, con su riqueza y con sus contactos, habría actuado como puente explotando las fracturas de la oposición para proteger sus propios intereses. Y ahora, quizá el contexto nos acerque a saber con más detalle cómo y por qué Raúl Gorin estuvo detrás del financiamiento de los alacranes durante las recientes selecciones, con ese, no lo olvidemos. Un trabajo de la periodista Francia Sánchez nos da luces sobre esto. Como les dije, hay quienes quieren estar bien con Dios y con el diablo. Y bueno, en este caso sería con el diablo y con sus demonios. Esta es la investigación. ¿Cómo fueron las adjudicaciones de los curules mágicos? Empecemos recordando una vez más que la pequeña cantidad de diputados no pertenecientes al gran polo patriótico que entró a la Asamblea Nacional no se corresponde con la escasa cantidad de votos que les contabilizó el Consejo Nacional Electoral el pasado 25 de mayo. ¿Cómo ocurrió el milagro? Pues el lunes 26 de mayo hubo una reunión en el CNE entre el rector oficialista Carlos Quintero, Henry Falcón, representante de la Alianza Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio, y Bernabé Gutiérrez, que estuvo por la alianza de los partidos usurpados e ilegalizados por el régimen. En este encuentro, Quintero les notificó lo que había dispuesto Jorge Rodríguez para repartir los cargos. Es decir, les dieron 3 diputados más para la primera coalición, que son Tomás Guanipa, Henry Falcón, que estuvo en la reunión, y Pablo Pérez. Y 4 para la segunda, Luis Augusto Romero, Juan Carlos Alvarado, José Brito y José Gregorio Correa Padre. En ese mismo momento también se certifica el regalo de un segundo curul al partido Fuerza Vecinal, que es Félix Freitas, y 1 para la Alianza Lápiz, que fue por supuesto para Antonio Carri. Esta asignación pactada era lo único que le faltaba al ya desprestigiado proceso del 25 de mayo. Sin embargo, hay un nombre que queremos resaltar en toda esta opaca ecuación, el de José Gregorio Correa Padre, quien fue clave para que su alianza de partidos usurpados pudiera conseguir el doble de los diputados que realmente obtuvieron. Además, logró que su hijo, José Gregorio Correa Torres, también entrara como diputado no por la lista nacional, sino por el estado Cojedes. ¿Pero por qué tiene tanta influencia José Gregorio Correa? Es ampliamente conocida su relación con Raúl Gorin, sí, el dueño de Globovisión, ese que está acusado en Estados Unidos y en España por sobornos y lavado de dinero. Gorin nuevamente fue uno de los principales financistas de los alacranes y de los candidatos supuestamente opositores que participaron en esta elección. Pero esta relación transaccional no es nueva. En 2019, el exmagistrado Cristian Serpa, en una entrevista en el diario Las Américas, ya señalaba que tenía información de los diputados de oposición que estaban metidos en la nómina de Gorin. Serpa dijo en esa entrevista que José Gregorio Correa era quien impulsaba los acercamientos entre Gorin con sectores de la oposición para lograr acuerdos económicos y políticos. ¿Pero qué tanto poder tiene el dueño de Globovisión en el Consejo Nacional Electoral? El exmagistrado también contó que cuando Amoroso lo nombraron contralor, fue invitado a una fiesta en casa de Gorin para celebrar el nombramiento. Pero esto no es todo. José Gregorio Correa es además compadre de Elvis Amoroso. Compadres de Sacramento, porque Amoroso le bautizó un hijo a Correa. Esa relación también se formó hace años atrás dentro de la Universidad Santa María. Como punto final, nos preguntamos, ¿tuvo algo que ver la influencia del dúo Gorin-Correa con que Alberto Galíndez, expulsado de Primero Justicia, sea el único dirigente fuera del PSUV en obtener una gobernación? Eso ya lo dirá el paso de los días. ¡Qué maravilla! Repartiendo billetes a diestra y siniestra. El reto, como siempre, salir no solo del régimen, sino de sus satélites de Acción Democrática, COPEI, etc. Sin embargo, estos alacranes no son los únicos. El periodismo, pilar de una democracia sana, también se ve manchado por su influencia. Y es que, como les decía, tras adquirir Globovisión, periodistas prominentes renunciaron ante la censura impuesta por Gorin, quien transformó ese canal que fue la voz de la oposición o de la libertad de mucho tiempo en un altavoz del régimen para cualquiera de sus locuras. Aunque algunos, como el inefable Kiko Bautista, luego también hayan mostrado su verdadera cara al público. Sin embargo, su red de corrupción salpicó a otros. Las investigaciones sugieren que Gorin usó su poder para cooptar a comunicadores, ofreciendo incentivos, ya usted sabe, a cambio de silencio o apoyo.
una práctica que debilitó aún más la libertad de expresión en Venezuela, pero no solo en Venezuela. Aquí en Miami hay más de uno que ha bebido y que bebe de las aguas de Gorrín y de otros de su misma calaña. Yo se los aseguro, y un día les voy a contar eso. Este control mediático no solo blindó al régimen, sino que le permitió a Gorrín lavar su imagen mientras acumulaba propiedades, fortuna, lujo, yates, estilo de vida opulento, tanto en Caracas como en Miami y también más allá, Nueva York. En octubre de 2024, una nueva acusación en Miami lo imputó por conspirar para lavar 1.200 millones usando reuniones en sus oficinas de Caracas y en su condominio en Fisher Island para planear el desvío de fondos de nuestra querida PDVSA. Mientras el pueblo venezolano sufre una crisis humanitaria con hiperinflación, con escasez de alimentos, con cualquier cantidad de carencias, Gorrín sigue prófugo, viviendo feliz en Caracas, según han relatado varios medios. Yo no tengo la garantía de que esté en Caracas. Su historia es un reflejo del régimen de Maduro, un sistema donde la corrupción, las conexiones políticas y la represión sostienen a una élite mientras que todo el país se desmorona. Raúl Gorrín no es solo un enchufado, es un símbolo de ese colapso moral que tenemos que combatir, colapso moral y colapso económico de Venezuela. Sus lazos con Maduro, los alacranes de la oposición o de la opoficción y un periodismo, también entre comillas, comprometido, revelan una red de poder que trasciende las ideologías, alimentada en buena parte por el dinero sucio de PDVSA. Mientras el régimen se aferra al poder, la pregunta persiste: ¿hasta cuándo la impunidad protegerá a figuras como Gorrín? ¿Y qué esperanza queda para una nación cada día más asfixiada por la corrupción? Yo también me hago esas preguntas todos los días. Y el tiranín Nicolás Maduro informó este martes que fue capturado un grupo de terroristas, qué peligro, que intentaba ingresar al país desde Trinidad y Tobago con un lote de armas de guerra. En uno de sus shows televisados ha dicho esto: a un grupo de terroristas por acá, por el oriente del país, con un lote de armas de guerra, ingresando desde Trinidad y Tobago, entre los cuales la mitad son colombianos, sicarios colombianos, traídos por el Mar Caribe para entrar. 1000 ojos, 1000 oídos, porque no han podido ni podrán los terroristas. ¿Y por qué les pongo esto?, se preguntarán ustedes, si casi todos los días es el mismo show. Simplemente por dos razones. La primera es que todo lo que hagan estas lacras tiene que quedar documentado y de manera cronológica. El expediente que tenemos que armar es casi una labor ciudadana, ya que son demasiados los desmanes de estos tipos y casi innumerables las víctimas. Y la segunda, porque tengo que confesarles que me divierte un poco pensar que en cualquier momento a este tipo le va a pasar lo mismo que el cuento de Juanito y el lobo. Y estoy seguro que cuando llegue ese momento, millones se pondrán a celebrar y luego seguramente más de uno vendrá a ver estos videos para así tener un doble disfrute. Juanito y el lobo, que no se lo olvide. Y antes de despedirnos, ¿se ha preguntado usted por qué los zurdos, los comunistas, ponen tanto empeño en dar la batalla cultural? ¿Por qué la terquedad de meterle la mano a todo? ¿Por qué no se ocupan de los problemas fundamentales de los ciudadanos, las regiones, los países? Pues bien, escuche esto, que es solo un granito de arena en el desierto del comunismo que a todas luces acecha a nuestro continente y al mundo. Parece una tontería, pero no lo es. El uso del lenguaje es vital para la batalla cultural. Ayer se integró de manera inclusiva en la Constitución la palabra presidenta. Qué bueno, presidenta con A. Entonces por eso hemos defendido nosotros, nosotras, que la A es fundamental. Por eso es presidenta con A. Y ahora las Fuerzas Armadas incluso tomaron el comandanta. Es una transformación en la lengua. De acuerdo con esta necedad, mi hija ya no es una estudiante de arquitectura, es una estudianta. Y una cantante mexicana ahora es una cantanta. La mujer que camina es una caminanta. Una niña que obedece no es obediente, sino obedienta. Y ese hombre no tiene un amante, sino tiene una manta porque es mujer. ¿Por qué la presidente de México
pierde tiempo en estas cosas con tantos problemas reales que tiene ese país. ¿Por qué está dando la batalla cultural? Ya se ha dicho bastante. Ese ente que acompaña al verbo es una figura gramatical que muestra al sujeto que realiza una acción. Al que camina, hombre o mujer, se le dice caminante. Al que estudia, estudiante. Al que vigila, vigilante. Y al que preside, presidente. No tiene género. Como no tiene tampoco género los sustantivos con los que se nombran distintas profesiones. Un urbanista hombre no es un urbanisto, un oficinista, un periodista. No hay ninguna razón para que un hombre se sienta excluido cuando hablan de los periodistas. Parece una tontería, pero no lo es. El uso del lenguaje es vital para la batalla cultural. Lo que vende esta izquierda progresista en esta batalla es que el mundo está lleno de relaciones de opresión. Tienen que vender la idea de que los hombres oprimen a las mujeres, los blancos a los negros, los ricos a los pobres y los heterosexuales a los homosexuales para justificar un Estado grande y poderoso. Y quieren un Estado grande y poderoso solo porque lo que quieren es tener más poder. Ellos logran sus objetivos políticos y construyen una sociedad de resentidos, un mundo donde prevalece la envidia, la confrontación y el odio. Nosotros ganamos si prevalece la civilización del amor. Ellos ganan cuando prevalece la confrontación, la lucha de clases. Nosotros si prevalece la cooperación entre todos los miembros de la sociedad. Ellos ganan con la idea esclavizante de que su suerte depende del Estado. Nosotros ganamos con la idea que nos dignifica, de que cada uno es dueño de su destino y que el Estado lo que tiene es que favorecer las condiciones para que haya inversiones que generen oportunidades, para que las personas puedan salir adelante con su propio esfuerzo. En esta batalla cultural nos estamos jugando los valores de nuestra civilización y de la preservación de esos valores depende que nuestros hijos puedan vivir en una sociedad libre donde puedan alcanzar prosperidad. Pues bien, ya será hasta mañana. Ok, chiste. Se me permite, ¿verdad? Estrenamos un nuevo video en nuestro segundo canal de historias y documentales, así que por favor, si tienen un ratito, vayan por allá y denle cariño, emblemático. El caso de Puff Daddy. Hablamos del nuevo Jeffrey Epstein. El link está fijado acá en la sección de comentarios, por si quiere descomprimir un poco de la política. Aunque esta labor no la abandonamos nunca. Y en el video recomendado le dejamos un trabajo en profundidad que hicimos hace un poquito de tiempo sobre la guerra psicológica del chavismo y que tiene que ver con ese video que vio antes. Suscribirte, comentar, darle like a los videos y compartirlos es gratis y es una excelente manera de ayudarnos y de contrarrestar la guerra psicológica, la batalla cultural de estos tipos. Y es sencillo, los botones están acá abajo. Sigamos creando esta comunidad, sigamos haciéndola crecer, porque mientras más seamos en este espacio, usted sabe que más lejos llegará nuestra voz. Libertad con A, señores, esto es